Se intenta expulsar a alguien del campo del discurso y negar su participación en el mismo. Así ocurre también que no me invitan a muchas conferencias porque se me niega la integridad científica, porque quizá también sería una carga que yo apareciera en la lista de participantes. Para mí está totalmente claro que en el ámbito germano-parlante ya no tengo muchas posibilidades de desarrollo científico. Las posibilidades de desarrollo dentro del círculo de colegas están limitadas, porque como ya dije al principio, se trabaja deliberadamente para desacreditar mi posición. Y así poder decir, por supuesto que no queremos tener nada que ver con este niño problemático que trabaja de manera deshonesta e impura. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy hablo con el politólogo austriaco y profesor universitario Gerhard Mangot. El profesor Mangot enseña en la Universidad de Innsbruck, especializado en relaciones internacionales y seguridad en el espacio postsoviético. El profesor Mangot también es un invitado frecuente en los medios de habla alemana y una de las voces cada vez más escasas a favor de una política sensata hacia Rusia. Por ello, ha sido criticado repetidamente y en las últimas semanas está siendo objeto de una auténtica campaña de difamación en Twitter X. Lo que me resulta alarmante en este contexto es que incluso se le acusa de querer tender puentes con Rusia, lo que aparentemente, en el entorno actual en Europa, ya es un reproche, una especie de delito social. Hoy queremos hablar sobre los ataques contra usted y la radicalización del discurso respecto a Rusia. Señor Mangot, bienvenido. Buenas tardes. ¿Podría contarnos qué le está ocurriendo actualmente? Usted se pronuncia con relativa frecuencia porque varios medios le consultan sobre la política hacia Rusia. Y en este momento veo en Twitter muchos comentarios de odio y críticas muy duras hacia usted. ¿Qué está ocurriendo exactamente ahora? En el fondo, se trata de ataques de cuentas que no utilizan su nombre real, pero sin duda también participan esas granjas de comentarios que simplemente formulan críticas para desacreditar a la persona, en este caso a mí. Ahora se me acusa de no ser científicamente honesto ni íntegro, y como interpretación consecuente de ser probablemente un servidor pagado o no pagado en las declaraciones públicas de la dirección rusa, un servidor en la difusión de narrativas rusas. Y eso es algo que creo es lo que más molesta a los Steinman. Das ist etwas, was den Wissenschaftler, glaube ich, am meisten stört. Es ist ja nicht, dass der Widerspruch, die Kritik... No se trata de que la contradicción o la crítica sean algo que uno no quiera experimentar, sino que la crítica es especialmente adecuada para afinar la propia posición o incluso para modificarla si uno se convence de que otra persona tiene mejores argumentos. Pero de eso no se trata en absoluto. Se trata de verdaderos comentarios de odio, a veces en un lenguaje realmente soez, que tienen como único objetivo desacreditar a la persona, es decir, a mí, y también difundir falsedades, mentiras y distorsiones. Y el problema es que, legalmente, casi no se puede hacer nada contra ello, y mucho menos contra cuentas sin nombre real. Schon gar nicht gegen Accounts ohne Klarnamen. Sí, uno de los comentarios que también me motivó a escribirlo proviene de una cuenta que se llama ¿Dónde la tengo? Vic. Ha publicado todo un hilo, 16 mensajes, sobre usted, y escribe aquí que usted finge ser un experto. Sin embargo, probablemente está vinculado al Kremlin, porque se le acusa de tener en su página web una bonita foto del Kremlin, es decir, de Moscú. Y como experto, en el espacio postsoviético, que lleva 20-30 años investigando este tema, se le quiere reprochar que tenga relaciones de años con su objeto de investigación. ¿Podría decir algo al respecto? Sí, es sorprendente que a un científico que lleva mucho tiempo, en mi caso son 39 años, trabajando en el campo de la investigación sobre Rusia, se le reproche que él, o en mi caso concreto yo, publique en la documentación de su actividad investigadora en su página web una foto del Kremlin,
es decir, del centro de decisiones de la política rusa. Si alguien publicara una foto de la Casa Blanca, probablemente no habría ninguna crítica, o casi ninguna. Pero solo porque yo publico el Kremlin, simplemente como señal para los usuarios de mi página web de que aquí se trata de Rusia, sobre todo de Rusia, ya se me reprocha y se considera supuesta prueba de que estoy al servicio del Kremlin, pagado o no pagado. Esta publicación, tengo que leerla brevemente porque realmente no puedo digerirla. Mangot puede ser profesor en Innsbruck, pero mentalmente parece residir entre Moscú y San Petersburgo. Mientras Europa levanta muros de sanciones, él construye puentes, sobre todo porque no vive en Ucrania, sino que lee informes de la OSCE en una cafetería de Innsbruck. Realmente se le acusa de que su delito es construir puentes. Podría comentar brevemente al respecto. En principio, hay que decir que el margen de interpretación, o también se puede decir el margen de opinión, es simplemente muy estrecho. El debate sobre Rusia y la guerra de Rusia contra Ucrania está muy restringido, es emocional, polarizado y ya no es objetivo. Y en esta función en la que trabajo, en la que intento mostrar salidas a esta guerra, diseñar diferentes escenarios, se trata también, por supuesto, de cómo Europa va a tratar con Rusia en los próximos 5, 10, 15 años. Porque hay algo que es inmutable, la geografía. Rusia sigue siendo el vecino de la Unión Europea, y por eso también se necesita una política de la Unión Europea hacia Rusia. Y por supuesto, esa puede y debe ser a corto plazo una de las sanciones y del aislamiento político. Pero a largo plazo, eso no es una estrategia con la que realmente se pueda hacer política de manera sensata. Por eso también argumento que desde el lado europeo debemos reflexionar sobre cómo tratamos con Rusia y bajo qué condiciones. Algunos quieren tender puentes, y este usuario me lo reprocha. Por cierto, no leo informes de la OSCE, porque apenas hay información que realmente aclare lo que sucede en el aparato de decisión en Moscú y cuáles son las intenciones, intereses y objetivos que persigue la parte rusa en esta guerra de agresión. Lo que me resulta extraño de la situación actual es que tender puentes o fomentar la comprensión de cómo se desarrollan los procesos de toma de decisiones en Moscú y qué domina realmente el discurso político en Rusia es algo que actualmente molesta a estos usuarios o atacantes. Lo que quieren es una imagen relativamente estrecha y limitada, una caricatura de Rusia en la que Vladimir Putin es un déspota malvado que, como Yago en Otelo, actúa por la maldad de su corazón. Déjame hacer el mal hoy. A quien no defienda esta imagen, ya se le acusa en el ámbito germano parlante de ser un comprendedor de Putin. Lo extraño es que, precisamente como científicos, deberíamos ocuparnos de por qué las personas toman decisiones por ciertos motivos. ¿Es siquiera posible, en esta situación tan caldeada, realizar un buen trabajo científico en Europa? Bueno, no cuando uno se expone al público. Si uno escribe un artículo o un libro en la soledad del investigador, puede sobrellevar más o menos lo que dice el mundo exterior. Pero en cuanto se entra en las redes sociales, o como en mi caso, se tiene mucha presencia mediática, en el ámbito germano-parlante, con entrevistas, debates y comentarios, entonces comienza la resistencia, si puedo llamarlo así. Porque ciertos perfiles, o cualesquiera que sean las motivaciones de estos actores, buscan destruir a esa persona, desacreditarla. Incluso se contacta deliberadamente a los medios para que ya no me entrevisten. Ha habido algunas campañas desde el inicio de la guerra contra las que no se puede defender uno. Pero mi posición como politólogo es que un científico político debe compartir los resultados de su investigación con el público, comunicarse con las poblaciones de diferentes países para ofrecerles, desde mi punto de vista, una interpretación adecuada
y probablemente correcta de los acontecimientos políticos, de modo que puedan formarse una imagen orientativa. Y esa es también la razón por la que, a pesar de estos comentarios de odio, sigo adelante con mi trabajo, precisamente porque no quiero dejar el discurso en manos de quienes quieren controlar el debate de manera totalmente polarizada, emocional y unilateral. Die Debatte kontrollieren wollen. Genau, wir sind ja jetzt hier im Raum der Exacto. Ahora estamos aquí en el ámbito del control del debate, es decir, del problema de que no solo se trata de entender lo que hace la otra parte, es decir, Rusia, sino también de cómo pensamos al respecto. Porque eso influirá en la política o en el margen de lo posible dentro de la política en Europa, es decir, sencillamente en el ámbito de lo que normalmente también se llama propaganda. ¿En qué medida ha notado usted, en los últimos 3 años, en los que este conflicto, es decir, la guerra a gran escala desde 2022, continúa, un endurecimiento del discurso? ¿Y dónde cree que nos encontramos actualmente en cuanto a lo que todavía se considera aceptable? gängig noch akzeptiert wird? Ich glaube, wenn man die wissenschaftlichen Debatten, die Creo que, si uno observa los debates científicos, que pueden ser bastante mordaces, llega a la conclusión de que ciertos actores, y esto es la mayoría de los actores, intentan impedir que alguien entienda lo que piensa la otra parte, cómo percibe las cosas. Porque se asume de inmediato que este entendimiento del otro actor implica comprensión de su comportamiento, comprensión de sus decisiones políticas. Pero eso es absurdo. Todos deberíamos intentar comprender lo mejor y más completamente posible lo que hace un actor, lo que piensa, cómo percibe. Pero lo otro, lo que se implica después que quien entiende también comparte o justifica, eso, científicamente hablando, es bastante pobre, en mi opinión. armselig, würde ich meinen. Und das hängt auch mit dem Umstand zusammen, den ich zumindest... Y esto también está relacionado con el hecho que, al menos desde mi comprensión científica, critico, de que muchos expertos y expertas, también profesores y profesoras en las universidades, desde el inicio de esta guerra, en realidad, han abandonado el campo de la ciencia, si se me permite expresarlo de forma contundente, y se han trasladado al terreno del activismo. Es decir, de repente se ven a sí mismos como actores que quieren influir activamente en la política en el contexto de esta guerra. Por supuesto, se puede hacer eso. Pero cuando un científico se convierte en activista, no puede seguir desempeñando al mismo tiempo el papel de científico. Simplemente se mueve en otra esfera. Y ya he expresado en varias ocasiones mi gran pesar por ello, y también fui insultado por eso, porque se supone que como científicos no debemos hacer política. Esa es una tarea de las élites políticas, sino que debemos tratar de mostrar qué decisiones que se toman o podrían tomarse podrían conducir a qué resultados en qué escenarios. Eso es lo que hace el científico. Es el observador, el que clasifica, el intérprete, pero no es parte de la política. Pero la mayoría de los investigadores sobre Rusia y expertos en seguridad de habla alemana se consideran, en este conflicto emocionalizado en el discurso, como parte beligerante. Y eso es algo muy perjudicial para la ciencia. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Es ist nur auch sehr schwierig, das zu trennen. Sí, en eso le doy la razón. Pero también es muy difícil separar una cosa de la otra, porque la comprensión de cómo funciona algo suele ir de la mano con opiniones sobre cómo se debe manejar la máquina que uno cree entender. Por eso, mi opinión es siempre que uno simplemente debe manifestar desde qué valoraciones parte y luego defender una visión de las cosas. Y luego hay otras visiones de las cosas, y hay que soportarlas. Pero en el discurso sobre ello, pero ahora, sin embargo, una parte está intentando definitivamente expulsar a la otra del espacio de debate. Y al parecer, usted ya es persona non grata para esta forma o este sector del activismo académico. ¿Cómo es la situación con su universidad y con sus colegas académicos? Es decir, la manera en que usted se expresa sigue estando, al menos en el ámbito académico, dentro de los límites de cómo se interactúa en Europa.
o también recibe presiones de otros lados. Oder erfahren Sie auch Druck von anderer Seite? Nun, es ist so, dass ich einfach traurigerweise sagen muss, Bueno, la verdad es que, lamentablemente, tengo que decir que la universidad, mi universidad, te deja completamente solo cuando eres víctima de campañas de odio. Incluso una vez escuché, no deberías presentarte siempre como la víctima, porque no lo eres. Es decir, no se puede confiar en los superiores ni en la dirección de la universidad para recibir apoyo, ni para ver medidas destinadas a proteger a los científicos individuales y ayudarles en ese sentido. gedacht sind und dabei auch helfen. Bei Kollegen ist es so an meinem Institut. En mis colegas de mi instituto, la mayoría de las veces ni siquiera lo perciben realmente, no lo toman en cuenta. Así que no hay presión allí. Pero sí existe la presión de la comunidad científica, en mi caso en el ámbito germanoparlante, sobre todo en Alemania, donde uno se entera de que incluso científicos, colegas que deberían estar comprometidos con el principio de acercarse lo más posible a la realidad y de interpretarla, llegan a difamarte personalmente. Dass diese Kollegen einen persönlich diffamieren. Ich kann ganz konkret eine Person nennen. Puedo nombrar a una persona en concreto, el profesor Carlo Massala, de la Universidad de la Bundeswehr en Múnich, quien cuando escribí exactamente eso en X, lo que acabo de decir, es decir, que los científicos caen en el papel de activistas, respondió, ese es un comentario miserable, y luego empezó a publicar sistemáticamente acusaciones contra mí en X, realmente con el objetivo de decir simplemente, en mi caso concreto el señor Mangot, pero también afecta a muchos otros, que no se puede confiar en él, porque no es honesto, y que en realidad, o como algunos incluso afirman con seguridad, es un agente del lado ruso, y quiere difundir narrativas rusas. Y eso es realmente algo muy lamentable, que también entristece, que entre colegas parece haberse perdido completamente el respeto y no se quiere tolerar que otros tengan una opinión diferente. Y que además de una visión dominante, entre los que me incluyo Nachwingfructo. Zu denen ich mich in diesem Konflikt zähle. Wann haben wir diese Cuando perdimos, o al menos disminuimos, esta capacidad de debatir, creo que aún no ha desaparecido del todo. También pienso que todavía tenemos la posibilidad, sobre todo en las ciencias en Europa, Norteamérica y demás, de expresarnos de manera relativamente autónoma. No es un entorno absolutamente represivo, pero vemos esta sincronización. Lo considero un fenómeno sociológico, y ya lo observamos durante el coronavirus, que la presión para expresarse dentro de ciertos límites aumenta de forma extrema, y que incluso las posturas científicas contrarias, aunque se las considere absurdas, ya no se quieren permitir. Ni siquiera se quiere que reciban atención alguna. ¿Puede usted? Yo atribuyo parte de esto también al coronavirus. Pero ¿ve usted alguna otra razón por la que en este momento estamos entrando en esta sincronización? ein Grund dafür, dass wir im Moment in diese Gleichtaktung hineinlaufen? Ich muss sagen, es hängt sicherlich auch damit zusammen. Debo decir que esto ciertamente también está relacionado con el hecho de que los científicos buscan espacio mediático y saben que si defienden una determinada posición, ya no estarán en ese espacio mediático, o al menos estarán en un espacio mediático mucho más reducido, porque ciertos medios simplemente ya no hacen entrevistas con personas que piensan fuera de la corriente principal. También creo que muchos científicos piensan, ¿qué pasa con la investigación por encargo? ¿Qué implicaciones podría tener realmente una postura controvertida que no sea la del mainstream para la financiación, para el propio trabajo científico? Die Fördertätigkeit für das eigene wissenschaftliche Arbeiten, auch das ist sicherlich ein Faktor, der hier Eso también es sin duda un factor que juega un papel aquí. Y creo que este punto de inflexión coincide realmente con la invasión total de Rusia en Ucrania. En ese momento, era evidente que muchos científicos pensaban y piensan que deben implicarse de manera activista en este asunto. Consideran que deben exigir el envío de armas, lo cual me parece completamente absurdo para un científico. Yo lo gestionaría diciendo, si se entregan estas o aquellas armas, este o aquel sistema de armamento, entonces se pueden esperar las siguientes consecuencias. folgende Konsequenzen zu erwarten. Das kann ein Wissenschaftler tun. Aber wenn ein Professor Eso lo puede hacer un científico.
Pero cuando un profesor de Relaciones Internacionales dice que hay que entregar el Taurus, el misil de crucero Taurus, o que hay que entregar tanques, esta campaña de científicos con el hashtag #FreeLeopard, es decir, entregado en referencia a los tanques Leopard 2 del ejército alemán, cuando los científicos se implican tanto, no solo en la asesoría política, sino que incluso influyen directamente en la política, para mí ahí termina el trabajo científico, la actividad científica. Tätigkeit auf. Da gebe ich Ihnen recht. Sí, en eso le doy la razón. Siempre me pregunto qué significa eso también para mí, porque siempre intento decir no. Es decir, si en algún lugar los científicos deberían en realidad argumentar a favor de la paz y la desescalada, aunque eso en su sentido también es activismo. Y tiene razón, hay que pensar bien lo que se hace. Ja, also da würde ich, Sí, bueno, ahí diría yo, perdone que le interrumpa, ahí diría que si alguien tiene, por así decirlo, una comprensión emancipadora de la ciencia política, orientada hacia determinados valores, no lo veo todavía como activismo, sino simplemente como una posición científica legítima. Nadie tiene que adoptar una postura como la mía, en la que digo, como analista, me debe dar completamente igual quién gane la guerra en Ucrania. Es decir, no digo que mi concepción de la ciencia es la concepción general de la ciencia. Das allgemeine Wissenschaftsverständnis sein soll, eine Werteorientierung, Una orientación basada en valores, una actividad como politólogo guiada por normas éticas, es tan legítima como, por así decirlo, mi propio enfoque. Pero cómo uno se comporta concretamente en público, partiendo de un compromiso con ciertos valores en su investigación politológica, es algo completamente distinto. Es decir, cuando se dice, sí, quiero la paz, Rusia debe ser derrotada. Por lo tanto, debemos suministrar armas, debemos sancionar a Rusia, debemos posibilitar al máximo las actividades militares de Ucrania en territorio ruso. Para mí eso ya no es simplemente una referencia a los valores, sino que es ejercer influencia política y actuar políticamente. Einfluss nehmen, ein politisches Verhalten. Ja, und auch ein Versuch Sí, der Manipulation y también es un intento de manipular la percepción de la opinión pública. Y eso es algo que también desagrada a muchos de nosotros, que tenemos la sensación de que aquí se está construyendo un demonio en el otro lado, que sencillamente no corresponde a la realidad. Y cuando se tiene una imagen del enemigo que no se basa en la realidad, se toman decisiones que pueden ser desastrosas. Y en realidad debería haber un interés general en captar estas realidades de la manera más objetiva posible. Es ya el caso en Europa, en Austria, quizás en el ámbito germano parlante, que hemos caído tanto en esta retórica de guerra que ya no se desea esa evaluación objetiva, socialmente, por parte de la mayoría de la gente. Sozial, also von einer Mehrheit der Leute. Also, was ich erlebe aus Reaktionen. Bueno, lo que experimento por las reacciones de la población en la calle, por mis apariciones en los medios, muchos elogian precisamente que miro el conflicto de manera objetiva y neutral, y confían en lo que digo. A menudo dicen que, por así decirlo, soy el referente de la objetividad. Lo que yo digo se puede creer. Das kann geglaubt werden. Das ist natürlich schön für den Wissenschaftler, aber Eso, por supuesto, es agradable para el científico. Pero el punto es que considero que, a nivel científico, simplemente solo nos enfrentamos a campañas, que los científicos participan en campañas, y ya no buscan el discurso científico en el sentido de intercambiar argumentos, debatir, sopesar argumentos, sino que los científicos dicen, queremos, en colaboración con los medios, y aquí se trata sobre todo de los medios públicos en el ámbito germano parlante, monopolizar el discurso, y que toda crítica a este discurso dominante, que también sirve para legitimar lo que hacen los gobiernos de Europa Occidental o de Occidente, que todo lo que se dirige contra esta campaña de la corrección de la política europea y occidental se utiliza para presentar cualquier intento de entender también el otro lado del conflicto, de comprender los intereses, las percepciones, los objetivos,
bewerten und als etwas Unanständiges, etwas Unwissenschaftliches. Es gab niemals einen dümmeren wissenschaftlichen... Nunca ha existido un término más tonto en la ciencia. No, en realidad no es un término científico, pero nunca ha existido un término más tonto que comprendedor de Putin. Porque la comprensión de los fenómenos que investigamos, el entender, debo corregirme, el entender los objetos de investigación es precisamente el objetivo último de toda actividad científica. Y a partir de ahí puedo derivar escenarios. ¿Qué pasa si la política actúa de una manera u otra? Eso no significa que uno justifique lo que hace Rusia, pero hay que investigar los motivos de Rusia. Hay que comprender y entender la percepción rusa de los comportamientos y políticas occidentales y analizar hasta qué punto eso influye en las acciones, por ejemplo, de la parte rusa. Aquí no se trata, en un sentido no moral, pero sí de derecho internacional, de decir que Rusia no es la única culpable de esta guerra. Por supuesto, Rusia se comportó de manera incorrecta en una situación política que percibía como peligrosa, es decir, violando el derecho internacional y la prohibición del uso de la fuerza de las Naciones Unidas. Pero hay que entender cómo se llegó a esto desde la perspectiva rusa y qué márgenes de maniobra veía realmente la política rusa antes de esta guerra. Como he dicho, se trata de comprender, no de justificar. Aunque debo decir abiertamente, es completamente ahistórico afirmar que el 24 de febrero de 2022, Putin decidió personalmente, y así se personaliza totalmente la política exterior rusa, invadir Ucrania, y que no hubo antecedentes para ello. Mi posición es, también los estados occidentales han cometido errores en su política hacia Rusia, ya sea de forma intencionada o no, que han generado en la parte rusa una percepción que llevó a Rusia a tomar una decisión fatalmente equivocada. Eso no significa que haga responsable a Occidente de la decisión de guerra por parte de Rusia, pero digo, una decisión así, por muy equivocada que sea, en varios aspectos, tiene una historia previa en la que se inserta esa decisión. Y ahí hay que intentar, sin prejuicios, investigar y comprender quién y cómo ha determinado y dirigido esa historia previa, de modo que Rusia, lamentablemente, haya tomado una decisión totalmente errónea e inaceptable de iniciar una guerra de agresión. Y precisamente ahora, si dejamos de lado por un momento la valoración del ataque y nos concentramos en lo que observamos actualmente en Europa, vemos que, por un lado, tenemos estos términos de lucha y la palabra Putin versteher. Esta conversación también se traduce al inglés, francés y otros idiomas. Y esa palabra ni siquiera existe en otras lenguas. Solo en el uso del alemán es un reproche que uno pueda entender al señor Putin. Curiosamente, esta acusación siempre viene de personas que inmediatamente dirán, te voy a decir ahora cómo hay que entenderlo de verdad, porque tú lo entiendes mal. En realidad, es la acusación de que uno entiende mal a Putin, o mejor dicho, lo interpreta de manera diferente a como lo hacen ellos. Y en segundo lugar, que precisamente hemos hecho esta equiparación, y ya lo he notado también en colegas muy bien formados, que mentalmente ya no entienden que hay una diferencia entre explicación y justificación. En esta narrativa se equipara que si uno explica por qué Rusia ha hecho algo, y esa explicación difiere de la explicación de quienes reclaman la autoridad interpretativa, también una bonita palabra alemana, autoridad interpretativa, entonces, al explicar, prácticamente ya se está justificando. Quizá la pregunta va demasiado lejos, pero ¿puede usted explicarse por qué dentro de esta narrativa ya no logramos hacer esta distinción? ¿Y empezó esto con Rusia? ¿O se remonta a los años 2000 o 90, cuando empezamos a equiparar explicación con justificación? Bueno, cuando a alguien que explica algo se le acusa de justificarlo, eso ocurre en una situación o en un contexto en el que otros, que reclaman para sí la autoridad interpretativa, quieren impedir a toda costa que haya críticas a su discurso dominante. La monopolización del discurso,
y esto sucede a menudo en estrecha coordinación con la política, no debe ser perturbada por opiniones, puntos de vista o interpretaciones diferentes. Y aquí viene una segunda acusación que quiero plantear. Creo que algunos colegas adoptan deliberadamente las narrativas gubernamentales en Occidente. Por ejemplo, este debate casi histérico. ¿Cuándo atacará Rusia a la OTAN? ¿Cuándo estará el Iván, por así decirlo, en Berlín y en París? Y presentan como un hecho que, en cualquier caso, Rusia, después de Ucrania, independientemente de cómo termine ese conflicto, se dirigirá contra Europa. El ejército ruso, el liderazgo ruso, se dirigiría contra Europa. Y la ciencia, que presenta este escenario como seguro y entiende cualquier crítica a este escenario como una crítica guiada por narrativas rusas, por supuesto también proporciona a la política el campo explicativo correspondiente, al concederle de alguna manera a la política que debe reaccionar ante esta supuesta amenaza segura, con el rearme propio y el apoyo militar a la parte ucraniana. Que, en cierto modo, los ucranianos ponen la cabeza en la guerra contra Rusia para que Rusia no se vuelva contra Occidente. Y eso es la participación de la ciencia en la ideología de dominación. Y eso es algo que para mí es totalmente inaceptable. ¿Es posible que Rusia tenga ambiciones? No, Rusia tiene ambiciones. También es posible que Rusia cometa de nuevo un error fatal y ataque a un país vecino. Eso es posible, pero no probable. Pero en el debate, este escenario de un ataque ruso, incluso, ya se está poniendo fecha. El historiador de Potsdam, Sönke Neitzel, por ejemplo, ha dicho que posiblemente estamos viviendo el último verano en paz. Masala habla de que, a más tardar en 2029, se producirá un intento de influencia rusa, llegando incluso a un ataque militar. Es decir, que ya estamos empezando a poner fechas a ciertas medidas, y con ello justificando que la política destine todos los recursos a este ámbito del armamento. Con esto no quiero decir en absoluto que los ejércitos de Europa Occidental, que en muchos casos no están preparados ni son operativos, no deban estar mejor equipados, ya que la capacidad de defensa y la disuasión siempre son una parte importante de la política de seguridad de un Estado. Eso no lo critico, pero lo que sí critico es que los científicos apoyen de alguna manera este objetivo político al justificar el rearme propio mediante la creación de miedo ante las supuestas ambiciones de Rusia. El punto es el siguiente. Cuando los estados de Europa Occidental, que en parte tienen situaciones presupuestarias muy precarias, deben afrontar ahora dos tareas, su propio rearme y el apoyo militar a Ucrania, surge naturalmente la pregunta, ¿cómo se va a financiar eso? Y no existe una vía de financiación que no suponga una carga para la política en otros ámbitos, especialmente en la política social. Y para evitar que surja este debate, ¿cuáles son nuestras preferencias de gasto? ¿En qué gastamos? ¿Con qué medios financiamos esto o aquello? Existe precisamente esta narrativa dominante. Estamos en una situación en la que se avecina un ataque de Rusia y en la que debemos estar preparados para la guerra, según el término de Pistorius. Y en mi opinión, algunos científicos y científicas alimentan esta ideología dominante al apoyarla supuestamente de forma científica y comunicarlo así también en los medios de comunicación. Ha expuesto muy bien cómo funciona esta espiral de escalada interna europea, en la que los medios de comunicación colaboran con personas del ámbito científico que comparten ciertas interpretaciones y luego las introducen en la política. Y la política, por supuesto, también tiene un efecto de retroalimentación, porque, como acaba de decir, ciertos fondos de investigación científica pueden estar vinculados a si uno tiene o no una determinada posición. Podemos hablar brevemente sobre esto. Le preocupa que sus propios fondos científicos, que sus propias posibilidades de moverse en el ámbito científico europeo, se vean ahora restringidas por esta situación, o ya han sido restringidas.
Bueno, yo describiría mi posición como una posición de marginación en el ámbito germano-parlante. Es decir, se intenta expulsar a uno del campo discursivo y negar la participación en el discurso. Así ocurre también que no me invitan a muchas conferencias porque se me niega la integridad científica. Quizás también sería una carga si apareciera en la lista de participantes. Para mí está completamente claro que ya no tengo muchas posibilidades de desarrollo científico en el ámbito germano-parlante. Las posibilidades de desarrollo dentro del círculo de colegas están limitadas, porque como ya dije al principio, se trabaja deliberadamente para desacreditar mi posición, para luego poder decir, por supuesto, que no queremos tener nada que ver con este niño problemático que trabaja de manera deshonesta e impura. Y eso tiene como consecuencia, por ejemplo, que ya no se pueda publicar en determinadas revistas especializadas. Si yo intentara publicar algo en la revista de la Sociedad Alemana de Estudios de Europa del Este, siguiendo mi interpretación del conflicto, espero, aunque por supuesto no puedo saberlo y la redacción lo negaría rotundamente, espero que un artículo así ni siquiera se publique, porque simplemente no encaja en el trabajo editorial orientado a formar opinión que allí se realiza. Así que sí, también se puede ser marginado como científico. Y algunos científicos sucumben entonces a la tentación de, por así decirlo, servir a la otra parte o de ofrecerse a la otra parte, cosa que yo no hago. Pero ciertamente se experimentan castigos concretos si uno se mueve demasiado fuera del corredor de opinión. Y quiero señalar otro aspecto. No se trata solo de la marginación científica, sino que todo esto también debe ser procesado psicológicamente. Existe, por supuesto, la expresión, si no puedes soportar el calor, no entres en la cocina. Y se podría decir, señor Mangot, si sale a la esfera pública, también debe soportar ser criticado. Pero, como ya he dicho, no se trata de crítica, sino de difamación. Y soportar la difamación, sobre todo cuando se destruye la base fundamental de mi existencia científica. Es decir, que trabajo de manera íntegra y honesta, es algo que uno debe procesar psicológicamente. A veces se logra bien, a veces menos bien, y a veces no se logra en absoluto. Y eso también es algo que indirectamente lleva a una especie de intimidación. Ya no se abordan ciertos temas, ya no se publica nada sobre determinadas cuestiones, simplemente porque uno ya tiene cierto miedo de cuál será la reacción. Una reacción que tal vez no siempre se pueda soportar psicológicamente o incluso no se pueda soportar en absoluto. Y eso es realmente fatal. Así que, además de la marginación, la destrucción psicológica de quienes piensan diferente es algo que para mí es totalmente destructivo y demuestra precisamente que ya no estamos en un discurso racional. Sí, también es así. Lo que impulsa toda la psicología de la guerra, lo que lleva a toda una sociedad a la guerra, es precisamente que el discurso ya no es posible debido a ese efecto paralizante sobre el intercambio real de lo que está ocurriendo. Así, el margen de debate se va estrechando cada vez más, hasta que finalmente solo el envío de tropas al frente domina y es aceptado como la única estrategia posible de la sociedad. Anarchismo se ciudades enteras corren hacia la perdición. Y mi gran temor es que Europa se está moviendo precisamente en esa dirección en este momento. No se trata de que uno se despierte por la mañana y diga, hoy quiero ir a la guerra. Se trata de ese lento acomodarse en la certeza de que ahora simplemente, como ya se ha dicho en parte en los medios alemanes, también lo dijo un científico, un historiador, que las madres, aunque no quieran, deben estar dispuestas a sacrificar a sus hijos. Ya no recuerdo quién lo dijo, pero así lo historiador en el ámbito maintained. Yo tampoco sé el nombre, pero también lo he leído, y en realidad me sorprendió esa afirmación, la puesta al servicio de la supuesta ciencia en la retórica de guerra.
No debemos olvidar lo que nosotros, y en Rusia por supuesto es mucho peor, lo digo ahora como una especie de autodefensa, pero vivimos en sociedades occidentales, sobre todo en Europa, y allí no solo hay una militarización del discurso, sino también una militarización de la vida social. Por ejemplo, cuando se dice que la Bundeswehr alemana debe ir a las escuelas y presentarse allí, explicando lo que hace la Bundeswehr. Y esto a menudo se expresa de forma menos clara. Reclutar, por así decirlo, a nuevos soldados para los propios ejércitos, ya desde la infancia o la adolescencia. Eso es una dura militarización de la vida pública, que me parece alarmante. Erschreckend ist, meiner Ansicht nach. Ja. Und innerhalb dieses Diskurses auch für uns, Y dentro de este discurso, también para nosotros, usted es austriaco, yo soy suizo, tenemos la política de neutralidad como parte de nuestra política nacional de seguridad. Y se puede ver en este momento cómo están en marcha los ataques contra esta política de seguridad no militarista o poco militarista, y cómo prácticamente el apoyo a la neutralidad ya se equipara con evaluaciones erróneas del escenario real de amenazas. Bedrohungsszenarios. Wir haben eine solche Debatte natürlich in Österreich. Por supuesto, en Austria también tenemos un debate similar, donde se cuestiona la neutralidad, donde se dice que la neutralidad no nos protege, lo cual, objetivamente y desde un punto de vista histórico empírico, es cierto. Pero eso no es un argumento en contra de buscar o mantener un estatus neutral. Por supuesto, también está claro que la neutralidad requiere una capacidad de defensa, una capacidad material de defensa. Pero el discurso es, necesitamos un bloque europeo cerrado, donde solo actúen los Estados miembros de la OTAN, y cualquier otra orientación en materia de seguridad, que además entienda la política de seguridad no solo como política militar, es desacreditada. En una situación así, por supuesto, para un científico es sumamente difícil hacerse oír, sin, como ya se ha señalado a menudo, ser desacreditado. Y como dije, reducir la política de seguridad a la política militar es intelectualmente muy pobre. Por supuesto que existe un componente militar en la política de seguridad, pero es solo uno entre muchos otros, y tengo la sensación de que todo lo demás se está descuidando, o se presenta como ineficaz, o también como algo que ya no es importante, y la concentración se dirige únicamente hacia la política militar, la capacidad de guerra, la aptitud para la guerra. Cómo esto se intensifica cada vez más en el discurso político, apoyado por ciertas élites científicas, y creo que esta tendencia continuará aún más en esa dirección, y que quizás dentro de 2 años nos alegraremos de que hoy todavía tengamos más espacio para el debate del que tendremos entonces. Así de pesimista soy al respecto, en realidad. So pessimistisch bin ich diesbezüglich eigentlich. Ich auch. Also ich habe das Gefühl, die Chancen, dass in 2 Yo también. Tengo la sensación de que las probabilidades de que estos canales de YouTube dejen de existir en 2 años son bastante altas, o que ya no sean accesibles, que sean bloqueados. Ya estamos en el punto en el que Europa, no Suiza, sino la UE, ha bloqueado RT y Sputnik, es decir, medios de comunicación rusos. Suiza no lo ha hecho. El gobierno suizo argumenta que eso no concuerda con su concepción de una sociedad liberal. Es una crítica bastante interesante a la UE. Por cierto, Japón tampoco lo ha hecho. Así que aquí vemos, en diferentes puntos dentro del discurso occidental, qué se debería permitir todavía y qué no. Pero también tengo la sensación de que el discurso en las redes sociales se está volviendo más restringido, y que la tentación de los gobiernos de rechazar también esta parte del discurso probablemente aumentará. Ja, ich glaube, das, was man als Ghosting bezeichnet, Sí, creo que lo que se denomina ghosting está aumentando cada vez más. El ghosting surge a través de ciertos algoritmos dirigidos en las redes sociales. El ghosting se produce cuando determinados canales de medios influyentes dejan de emitir ciertas posiciones, ya no las permiten, excluyen a todos los que representan esas posiciones, los dejan fuera. Y el ghosting llega hasta el punto de que, por ejemplo, en lo que a respecto de details por fondos públicos para la propia investigación, como ya se ha dicho, estas Microsoft simplemente se reduce. Möglichkeit einfach auch schmäler wird. Und Ghosting ist, glaube ich,
Y creo que el ghosting es un término con el que todavía tenemos que lidiar de manera muy intensa y cuyo significado debemos comprender, dándonos cuenta de que el ghosting simplemente proviene de actores sobre los que no tenemos ningún control y contra los que, como individuos, estamos completamente indefensos y carecemos de cualquier capacidad de influencia. No podemos, por así decirlo, contrarrestar este proceso. ¿Qué puede hacer quien es víctima de ghosting? Precisamente porque está siendo ghosteado, casi no puede difundir su propia posición, al menos no en los medios de comunicación públicos. Y ahí, no en Austria, pero sí en Alemania, las cosas ya están bastante mal, tengo que decir. Es ist auch ein extrem schwieriges Thema, weil es También es un tema extremadamente difícil, porque casi no tenemos ninguna metodología para abordarlo en absoluto. Y luego está también la tentación de simplemente achacar cosas al ghosting, que es relativamente alta. He tenido esta discusión varias veces con otros colegas que publican vídeos en YouTube y dicen, sí, mis vídeos suben rápidamente al principio y luego se estabilizan y después están prácticamente muertos. Es decir, ya no se ven más, y eso sería una señal de ghosting. Y ahí tengo que decir, no, eso no es cierto. Así es como se comportan simplemente los programas de noticias en este ámbito. Cada uno de mis vídeos se comporta así. Pero si no lo sabes, si no tienes un punto de comparación, esa sospecha es comprensible. Simplemente se ve que es difícil distinguir qué es una difusión normal y qué está dirigido en cierto sentido. Eso es metodológicamente totalmente correcto, que en parte estamos moviéndonos sobre hielo fino. Pero por supuesto, se puede utilizar el término ghosting a partir de la observación cuando se tienen ciertas experiencias. Un ejemplo, una emisora de radio con un alto contenido informativo, no diré en qué país de habla alemana, no me ha hecho entrevistas en 11 años. Y el punto es que sé, por un redactor de ese medio, que hay ciertos redactores allí que hacen todo lo posible para evitar que yo salga al aire. Y que también me atacan en las redes sociales. Y solo para dejarlo claro a los oyentes, desde el comienzo de la guerra, es decir, en los últimos 3 años y 3 meses, he dado más de 2.200 entrevistas. Eso significa que no puedo decir que me ignoren por completo, todo lo contrario, es decir, tengo acceso a los medios de difusión. Pero resulta interesante que cuando das tantas entrevistas, en diferentes países, en diferentes idiomas, hay un medio que te ignore por completo. Y ahí se puede decir, quizás no de forma científicamente precisa, pero sí que aquí se está produciendo un ghosting, que un determinado punto de vista simplemente ya no se quiere comunicar por parte de ese medio. Sí, y ahí tenemos el problema que también Patrick Baum menciona a menudo, que en las redacciones actualmente hay más activistas que periodistas. Quizás una última pregunta, porque también me interesa personalmente. Se le ataca, entre otras cosas, por haber participado en conferencias en Rusia, incluso en las más importantes, por haber estado allí, también antes de 2022. Y eso ya se convierte en un reproche. Pero bueno, ¿es posible actualmente algún tipo de intercambio con colegas rusos? Tuve una discusión con un científico del CERN, y él dijo que incluso en el CERN todo fue bloqueado, ya no se puede publicar nada con Rusia. Para usted es aún más difícil, porque Rusia no solo son colegas, es decir, colegas científicos, sino que también es en parte objeto de investigación. ¿Cómo ha cambiado en los últimos 3 años este intercambio entre Europa, o Austria, etcétera, y Rusia? Si me lo permiten, me gustaría abordar brevemente esa acusación que se me hace repetidamente de haber participado en las llamadas conferencias de Valdai, en mi caso desde 2013 hasta 2018. Es cierto que estas conferencias son organizadas por la oficina presidencial rusa y que dicha oficina también decide quién es invitado o no. Pero yo siempre participé en estas conferencias, al igual que muchos otros colegas de Europa, Asia, Estados Unidos y Norteamérica en general, porque allí teníamos la oportunidad de encontrarnos en un mismo lugar, concretamente en la sala de conferencias, con lo más destacado de la investigación internacional
sobre Rusia. Russlandforschung zusammenzutreffen. Und das war natürlich eine zentrale Motivation. Y esa fue, por supuesto, una motivación central para mí, por la que participé en estas conferencias. Pero es bastante llamativo. Se me reprocha mi participación en estas conferencias, en las que ni siquiera he estado desde 2019, pero no se menciona en absoluto que personas como Ivan Kraschev, Sabine Fischer, Angela Stent, Richard Sakwa u otros también estuvieron allí, simplemente porque la comunidad de expertos en Rusia se reunía allí para mantener este intercambio. Pero este aspecto, cuando uno explica por qué estuvo allí, cuál fue la ventaja de ese encuentro y quiénes participaron, ya no logra llegar con esa argumentación, sino que se reduce todo a un solo punto. Mangot asistió a conferencias de Putin, a conferencias del Kremlin, y eso documenta su traición a la integridad. Por supuesto, esto es algo con lo que me encuentro una y otra vez y contra lo que no puedo defenderme, porque mis contraargumentos que he expresado aquí simplemente no son tenidos en cuenta. Pero volviendo a su pregunta, cuando comenzó la guerra, tengo que decirlo así, en mi universidad, en la Universidad de Innsbruck, existía un llamado Centro de Rusia, es decir, una institución de investigación interdisciplinaria que investigaba sobre Rusia y colaboraba con colegas rusos, institutos rusos y universidades rusas. Cuando comenzó la guerra, cuando Rusia inició la guerra, el rectorado de mi universidad dijo que el centro ya no podía llamarse Centro de Rusia, sino que ahora sería un centro de Europa del Este, con un enfoque también en Ucrania. Y se nos prohibió, y esto es mucho más relevante que lo que he dicho antes, colaborar concretamente con colegas en Rusia que no se posicionen claramente en contra de esta guerra, que no se distancien claramente de esta guerra. Esa es también una postura totalmente, ¿cómo decirlo?, que no capta la realidad, porque por supuesto, muchos científicos en Rusia no se posicionan públicamente en contra de esta guerra, no porque la apoyen, sino porque oponerse a ella significa para ellos la destrucción de su carrera, sino algo peor, llegando incluso a la detención y a penas de prisión. Y decir que solo quien se manifiesta explícitamente en contra de esta guerra, de forma verbal y pública, puede seguir siendo un socio de cooperación permitido, y que los demás en ningún caso lo son. Me dijeron, en privado, por supuesto, puede hacer lo que quiera, pero profesionalmente eso es inaceptable. No tiene sentido. Por supuesto que tiene sentido. Entendemos por qué ocurre esto. Simplemente me resulta incomprensible cómo se le puede reprochar a un científico que viaje al país que estudia, que allí intercambie ideas con personas que también lo investigan, y además, que experimente de primera mano cómo se desarrolla actualmente el discurso sobre lo que estudia en ese país. Quiero decir, hay tantas razones por las que uno quiere participar en estas conferencias. A y B. Precisamente cuando estalla una guerra, sería aún más importante comprender científicamente, sobre todo también las personas que la apoyan, no solo quienes se oponen, sino quienes la apoyan, para entender cómo se produce ese apoyo, para averiguar qué es lo que realmente impulsa el proceso político dentro de Rusia. Pero todo eso se está destruyendo en este momento. La capacidad de interpretación se está destruyendo ahora mismo, y es un eslabón de destrucción de la comprensión de Europa sobre lo que ocurre en Rusia. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Quisiera mencionar a otro colega al que le ocurre exactamente lo mismo. Se trata de Johannes Warwick, de la Universidad de Hull, que es experto en política de seguridad y que también se ha pronunciado repetidamente sobre esta guerra en Ucrania. Él sufre aún más intensamente esta oleada de odio, estos intentos de desacreditación, que yo, aunque poco a poco me estoy acercando a su situación, y también estoy siendo marginado, criticado y difamado de la misma manera. Pero también es una persona, una figura científica respetable,
que con razón ocupa una cátedra, pero que está siendo sistemáticamente destruida, hasta el punto de que este colega, como yo también empiezo a hacer, ya no lee ningún comentario en X, porque sabe que allí hay una multitud de mensajes de odio, dirigidos o no, y eso no es soportable para él, ni para mí, sin consecuencias psicológicas. Solo quiero decir, no estoy solo, sino que hay colegas que piensan de manera similar. Por ejemplo, Roland Popp en la ETH de Zúrich, el historiador militar, se encuentra en la misma posición. Almut Rochowansky, por nombrar a alguien, que ahora es Non-Resident Fellow del Quincy Institute en Estados Unidos, sufre los mismos intentos de desacreditación. Con esto quiero decir, afecta a muchos, y al mismo tiempo quiero decir, no estoy solo. Somos pocos. En Chez Peralmenix Stechbepopo Minutathio Científico, que se forsupuamente. Wissenschaftliche Minderheitengruppe. Herr Mangot, vielen herzlichen Dank für diese Ausführungen. Und ich möchte Señor Mangot, sagen, also, muchísimas gracias por estas explicaciones. Y solo quiero decirle, no quiero que se me recuerde jamás por haber construido muros y destruido puentes. Así que, si nos concentramos en lo que realmente queremos lograr, tengo la sensación de que en este momento usted está haciendo algo loable. Es decir, fomentar la comprensión, no la justificación, sino la comprensión de lo que está ocurriendo. Eso es algo bueno. Para las personas que quieran leer más de usted y busquen sus interpretaciones, ¿a dónde deberían dirigirse ahora, aparte de los medios de comunicación? ¿Publica usted regularmente en algún sitio? an den Medienhäusern. Also publizieren Sie irgendwo regelmäßig? Ja, ich publiziere schon, also man kann mich in Sí, Fachzeitschriften. ya publico. Es decir, se me puede encontrar en revistas especializadas. También escribo libros. He escrito un libro sobre la prehistoria y el desarrollo de los primeros años de la guerra en relación con la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Creo que ha resultado un buen libro. Sobre todo es un libro que no se alinea con la corriente principal, porque no pretende que la guerra haya caído del cielo, sino que intento contextualizar la guerra en el marco y el desarrollo de las últimas décadas. ¿Cuál es el título del libro? Rusia, Ucrania y el futuro. El título es un poco banal, pero lo eligió la editorial, pero siempre es un intento de dejar claro cómo, en cierto modo, diferentes actores, tanto del este como del oeste, se vieron arrastrados a esta situación o incluso la promovieron, en parte no de forma intencionada, sino por falta de comprensión de la otra parte. Sin embargo, quiero repetirlo, porque de lo contrario se interpretará de inmediato de forma negativa. Por supuesto, Rusia es la única responsable del inicio de esta guerra. Pero el contexto es uno en el que se puede entender mejor la decisión errónea de Rusia. Así que aquí se puede seguir lo que escribo y lo que digo, también en conferencias, pero los oyentes no tendrán esa posibilidad. Todavía se me puede escuchar, aunque en cada vez menos conferencias. Lo más importante para mí es lo que mi universidad llama la tercera misión, es decir, la comunicación con la sociedad a través del mayor número posible de medios, en el sentido de la ilustración, la interpretación y el apoyo vital para aquellas personas que buscan orientación. Le felicito por seguir adelante con esto, una vez más. Por favor, continúe haciéndolo. Pondré su libro, su página web y otros enlaces en la descripción de este video. Profesor Mangot, muchísimas gracias por su tiempo hoy. También agradezco la oportunidad de poder hablar sobre ello.